Estamos en mensajes positivos. Continuamos viendo la primera lectura de la misa, la carta de San Pablo a los romanos. Hoy en el capítulo 11 vemos lo que es el destino del pueblo de Israel. Hermanos, yo les pregunto, ¿acaso Dios ha rechazado a su pueblo? De ninguna manera. Pues yo también soy israelita, descendiente de Abraham, de la tribu de Benjamín. Dios no ha rechazado a su pueblo, pues Él mismo lo eligió. Y vuelvo a preguntarles, ¿acaso los judíos han tropezado para no volver a levantarse? De ninguna manera, puesto que su caída ha tenido como consecuencia que la salvación llegue a los paganos, y esto provoca la emulación de los judíos. Ahora bien, si su caída ha sido riqueza para el mundo y su empobrecimiento ha sido riqueza para los paganos, ¿cuánto malo será la plena aceptación de la fe por parte de los judíos? No quiero que ignoren, hermanos, el designio de Dios, que se oculta en todo esto para que no anden presumiendo. La ceguera del pueblo de Israel durará hasta que todos los paganos hayan aceptado la fe. Entonces, todo el pueblo de Israel se salvará, conforme a lo que dice la Escritura. Vendrá de Sion el libertador para alejar de Israel toda maldad, y estableceré mi alianza con ellos cuando haya perdonado sus pecados. De manera que por lo que toca al Evangelio, los judíos son enemigos por el bien de ustedes, pero por lo que toca a la elección de Dios, son muy amados de Él. En atención a los patriarcas, porque Dios no se arrepiente de sus dones ni de su elección. Un día el pueblo de Israel se salvará. Un día el pueblo de Israel entrará también al mundo de la fe. Un día. ¿Cuándo? Pues dice San Pablo, como una señal, cuando todos los paganos hayan aceptado la fe, pues entonces se le va a colgar un poco, ¿verdad? Yo sigo creyendo que Dios solamente tiene una casa, solamente tiene una mesa y un día estaremos todos juntos ahí, incluyendo a los judíos. Los judíos han sido un pueblo muy especial porque es un pueblo que ha mantenido su identidad a pesar de estar sin país por tanto tiempo. Y a partir después de la Segunda Guerra Mundial lograron ellos establecer el Estado de Israel sobre otro país que ya existía, Palestina, y todos los conflictos que eso implica actualmente, ¿no? Pero sin embargo, por muchos siempre eran apátridas. Y sin embargo eran muy identificados. Los judíos mantuvieron su identidad a lo largo de la historia, a lo largo de las diferentes culturas. Hubo momentos de la historia en los que se trató de hacer una asimilación de todos los pueblos. Por ejemplo, cuando Alejandro Magno conquistó gran parte del mundo conocido, pues se dio el famoso helenismo, donde se intentó que todos los pueblos de algún modo ingresaran al mundo griego, que todos los pueblos hablaran griego, tuvieran la cultura griega, y haciendo una especie de selección de lo mejor de las diferentes culturas. Esto era el helenismo, ¿no? Y sin embargo, pues ellos se resistieron a ser fusionados en el helenismo. Cuando muere Alejandro Magno, se dividen los generales su reino. A los Ptolomeos, que en Egipto, les toca esa parte de Palestina, pero después los Seleucidas de Siria se pelean con ellos y les logran arrebatar esa sección. Y entonces los Seleucidas intentan hacer que en su reino todos se hablen griego y todos tengan la religión griega, borrando las otras religiones, otros idiomas. Una especie de unificar su reino, su país. Y los judíos pues se resisten. Fue la famosa guerra de los macabeos. Resistieron hasta la victoria. Que la consiguieron en buena parte por el apoyo de los romanos. Los romanos empezaban a crecer. Los griegos sintieron pisadas fuertes por parte de los romanos y se retiraron a tiempo de esa zona, porque no querían tener conflictos con los romanos, que después posiblemente tuvieron conflictos y los derrotaron. Los romanos se fueron adueñando de todo. Los judíos se hicieron aliados de los romanos, eran amigos de los romanos. Lograron una cierta independencia por cerca de un siglo, mientras que los romanos iban creciendo. Pero llegó un punto en el que hubo un conflicto entre sucesión entre los judíos, entre los macabeos, y uno de ellos invocó la ayuda de los romanos. Y los romanos llegaron a ayudar y se quedaron con todo el país. Tremendo los romanos. En tiempo de Jesucristo, donde quiera se hablaba el griego, porque Alejandro Magno había extendido esa cultura y ahí se había intentado ese intento de unificación en torno al griego. Había habido ese intento de unificación en torno al griego. Y entonces, pues, ahí se hablaba el idioma griego por todas partes. Pero después será el idioma latín el que se va a imponer en todas partes del mundo también. Van a intentar ellos hacer que en todas partes se hable el latín. Y en todo ese tiempo los judíos estuvieron resistiendo a mantener su fe, a mantener su identidad, a mantener su cultura, su religión. Y en muchas partes se consideraban como un cuerpo extraño, ¿verdad?
se consideraban como que estorbaban. Por ejemplo, en España, cuando la Reconquista, cuando los reyes católicos hicieron la Reconquista y todo se quiso unificar en torno pues, al cristianismo, pues los judíos se estorbaron y fueron expulsados del país, tristemente. Eran gente muy valiosa, siempre han sido gente muy valiosa. Pero por mismo valiosa muchas veces despertaron envidias, muchas veces su riqueza despertó ambiciones, muchas veces las persecuciones que se hicieron para los judíos, pues eran para quitarles sus bienes. Cosas muy tremendas tuvieron que pasar a lo largo de los siglos. Hubo mucho antisemitismo, se les echaba la culpa de todo, hasta la peste negra les echaban la culpa de todo, les echaban la culpa a los judíos, porque lo veían extraños, porque lo extraño siempre ha despertado un malestar. Y el culmen de ese antisemitismo llegó, lo sabemos, pues en la Segunda Guerra Mundial, con tiempo de los nazis. Los nazis de plano, pues no solamente llegó un odio, sino incluso un intento de aniquilarlos, ¿verdad? Ellos intentaron acabar con todos los judíos y buscaron métodos. Primero juntaban a todos los judíos y los metían, los hacían que cavaran una fosa muy honda y les iban disparando y una capa caía y luego los otros judíos cubrían con tierra y se ponían para la siguiente y así. Pero pues este método no fue muy bueno porque los soldados alemanes no estaban, muchos de ellos empezaban a desertar o a ponerse mal porque pues asesinar gente a sangre fría no es tan sano se ocupa gente demasiado psicópata para hacer eso. Y entonces pues fueron inventándoles hasta que encontraron las cámaras de gas donde podían eliminar una cantidad grande fácilmente y los hornos crematorios donde se pueden deshacer de los cadáveres, ¿verdad? Tremendo. Fue un odio espantoso el que tuvieron contra los judíos, los alemanes. Ojalá que nunca se repita algo así contra ningún pueblo de la tierra. A ningún pueblo se le desea que sean perseguidos de esta manera. Ha habido grandes judíos a lo largo de la historia. Simplemente Albert Einstein, el cerebro más grande que ha habido, pues, era un judío. El padre de la psicología moderna, Sigmund Freud, pues, es judío. O del aspecto político, Carlos Marx, tan importante en la política, pues judío también. Y en muchos aspectos ha habido filósofos, Baruch, Spinoza era judío y muchos, ha habido muchos personajes importantes judíos. En el mundo de la música, Barbara Streisand, esa mujer tan hermosa, muy judía, muy identificada con el mundo judío. Aquí en México, Frida Kahlo, nuestra Frida Kahlo es de origen judío, su familia es judía. Entonces ha habido muchos judíos a lo largo de la historia y pues va a haber, hay gente buena, en todas partes hay gente buena. Yo creo que la misma iglesia le ha batallado en un momento se acusaba a los judíos de haber matado a Cristo y el Viernes Santo se hacía una oración por los judíos, pero decía por los pérfidos judíos. Así les decía la iglesia a los judíos, los pérfidos judíos. Afortunadamente todo eso se ha superado, ya se ha quitado, bendito sea Dios. La iglesia apoyó a los judíos en la Segunda Guerra Mundial de muchas maneras. No pudo hacerlo de una manera abierta porque con los nazis no se podía hacer gran cosa de esa manera, ¿no? Pero sin embargo muchos sacerdotes, muchas religiosas arriesgaron su vida acogiendo a judíos, salvando a judíos. Una película muy interesante que se llama Los clandestinos de Asís. Unos franciscanos que hacían peregrinaciones aparentemente con católicos, pero eran puros judíos y en las peregrinaciones lo que hacían era llevarlo a otros países y cambiarlos por otras personas, regresarse con otras personas y así lograron sacar a muchos judíos. Muy interesante lo que pasó entre la iglesia y el mundo judío en la Segunda Guerra Mundial. Muy difícil esa época. Yo creo que nosotros tenemos que saber que hay muchos prejuicios y sigue habiendo prejuicios. Repito, se les acusaba de todo. Actualmente se dice que quieren hacer un orden mundial y que no sé qué, que desde Nueva York están gobernando el mundo. Siempre ha habido muchas cosas hacia los judíos. A mí me gustaría que mejor nos quedáramos con lo que dice San Pablo. San Pablo nos dice de esta manera. Me gusta cómo termina lo que nos dice sobre el mundo judío cuando nos dice de manera que por lo que toca al evangelio los judíos son enemigos por el bien de ustedes, pero por lo que toca a la elección de Dios son muy amados de él. En atención a los patriarcas, porque Dios no se arrepiente de sus dones ni de su elección. Repito, Dios solamente tiene una casa, en ella tiene una mesa y un día estaremos todos juntos, los judíos incluidos. De ellos tenemos la fe de Abraham, simplemente la fe. Tenemos muchas cosas en común. La oración, nuestra oración litúrgica tiene mucha herencia judía. Gran parte de las oraciones, recuerdo que por ejemplo la oración del ofertorio tiene mucho que ver con las oraciones judías que se hacían para el mismo tema, para el mismo tipo de oración.
Hemos recibido muchas cosas, simplemente los salmos, ¿verdad? Los salmos de la liturgia de las horas, pues es una oración 100% judía. Hemos recibido mucho en la oración, hemos recibido mucho en muchos aspectos, hemos recibido mucho en la visión de la religión. Muchos conceptos de ellos son los que nosotros vivimos. Incluso nos hace falta aceptar uno más, como es el de la alianza, nos hace falta entender más el concepto de alianza. Tenemos que aprender mucho de nuestra parte judía, porque nosotros somos judeocristianos. De alguna manera tenemos una raíz judía y tenemos que saberla valorar. Que hagamos oración también para que un día estemos todos juntos en la casa del Padre Celestial. Y les invito a que eso sea la tarea para el día de hoy. Vamos a hacer una oración para que un día el pueblo judío esté con nosotros en la patria celestial. Para que los judíos encuentren la luz del Evangelio. Vamos a hacer una oración. Unámonos pues a lo que San Pablo nos dice y hoy hagamos una oración para que el mundo judío un día encuentre la luz junto con nosotros. Ojalá, te vuelvo a decir, yo solamente tengo una casa, tiene una mesa y ahí estaremos todos juntos, judíos incluidos. Tengan ustedes una tarde muy bonita. Mañana es domingo, no se les olvide. Mañana hay que ir a misa, hay que darse tiempo para ir a misa. Que tengan una tarde muy bonita, Dios me los cuide. Mensajes positivos.